Vámonos a Lucas. Evangelio según San Lucas. Capítulo 16. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 17. Verso 28 al 30 para la gloria del Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 28 al 30 para la gloria del Señor. Alabado sea el nombre del Señor esta noche. Si usted tiene Biblia, allí comience a abrir su Biblia también. Como que este es un culto cibernético, culto online para alabar el nombre del Señor y escuchar la palabra de parte de nuestro Dios. Lucas, capítulo 17, verso 28 al 30 para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Lucas, capítulo 17, verso 28 al 30. Voy a leer esta palabra poderosa, porque ha sido inspirada por el Espíritu Santo. La voy a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la letra de la siguiente manera. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Oiga, asimismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban o trabajaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será el día en que el Hijo del Hombre, en que Jesucristo se manifieste. Similar a los días de Lot. Como lo dije, estaré predicando por el tema una aberración indetenible. Ese es el tema de esta noche. Una aberración indetenible. Quiero esta noche dar un punto aclarativo. Y el punto aclarativo que quiero dar esta noche, que como parte de la iglesia de Jesucristo, como un predicador del Evangelio, Dios nos ha llamado a dar el mensaje que Dios quiere que demos. Y nuestro deber como pueblo del Señor es amar a las personas. Y por el amor que tenemos que tener hacia las vidas, tenemos que entregar exactamente el mensaje que Dios quiere que entreguemos. Tenemos que dar la palabra de Dios tal como ha sido entregada a nuestra vida. Así tenemos que darla. No podemos ponerle ni podemos quitarla, porque tenemos un gravísimo problema con el Dios que nos ha llamado al ministerio. Creo que la iglesia de Jesucristo, durante todo el tiempo que la gracia ha sido manifestada en esta tierra, desde el tiempo que el dueño del Evangelio apareció a este mundo, que es Jesucristo. Desde ese tiempo que el dueño del Evangelio, que es Jesucristo, apareció, dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Desde esa fecha hasta el día de hoy, creo que la iglesia ha sido testiga de grandes aberraciones que han sucedido durante toda la historia. Grandes aberraciones. Grandes situaciones tremendas, vergonzosas que se han dado durante toda la historia. Y cuando hablo de la palabra aberración, quiero referirme esta noche acerca de lo que significa o lo que es la palabra aberración. La palabra aberración, según el diccionario, considera tal palabra como un comportamiento vergonzoso,
Aberración es un comportamiento vergonzoso que se aparta claramente de lo que se considera normal, correcto y lícito. Eso es aberración. Un comportamiento vergonzoso que se aparta claramente de lo que se considera normal, correcto o lícito. En el día de hoy, nosotros podemos gritarlo a voz en cuello, primeramente por la autoridad que se nos ha entregado del cielo, por la autoridad que tenemos a través de la palabra del Señor y por la orden que tenemos de parte de Jesucristo de dar la palabra de Dios a todo ser humano, a todo hombre sobre este planeta terráqueo, y también por el privilegio que se me considera de poder tener libre expresión. Y debido a eso, debido a esa puerta que se nos ha abierto y debido a la autoridad que tenemos de parte de Dios, tenemos que gritar a voz en cuello que las cosas que están sucediendo, las cosas que están pasando, las aberraciones que están viendo nuestros ojos, tenemos que darnos cuenta que es cumplimiento de la palabra del Señor. Y cuando nosotros hablamos acerca de la vida de Lot, y cuando Jesucristo comienza a decir que como en los días de Lot, así sería la venida del Hijo del Hombre, como en los días, asimismo como en los días de Lot, así sería la venida del Hijo del Hombre. Tenemos que recordar cuáles eran los días de Lot. ¿En qué ciudad se movía Lot? ¿En qué lugares andaba Lot? ¿Cuál era el comportamiento de la gente que rodeaba a Lot? Entonces, siempre cuando nosotros en la palabra del Señor oímos la palabra Lot, rápidamente la Biblia nos alumbra luz. La Biblia nos alumbra sabiduría y conocimiento, y desde el momento que la Biblia nos habla acerca de la palabra Lot, nos recuerda el comportamiento que tenían las ciudades donde Lot llegó con sus tiendas. Lot iba poniendo sus tiendas, sus posiciones de tienda en tienda, de lugar en lugar, hasta que llegó a las ciudades famosísima y conocida durante toda la historia, llamada Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando nosotros oímos hablar del nombre Lot, rápidamente se nos alumbra el foquito y la Biblia nos arroja luz y nos recuerda, gloria al nombre del Señor, de dos ciudades famosísimas, las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Creo que no voy a hablar tanto, óigalo bien, de esas dos ciudades, de Sodoma y de Gomorra, porque casi todos conocemos cuál era el comportamiento de ambas ciudades. Todos conocemos cuál era, óigalo bien, el proceder de estas ciudades. Creo que todos conocemos que estas ciudades, además de ser ciudades poderosas en la economía, ciudades poderosas en ser ciudades que edificaban, construían, ciudades comerciantes, ciudades que compraban, ciudades que vendían, ciudades prósperas económicamente. Cuando nosotros vemos la historia bíblica y comenzamos a estudiar la arqueología de Sodoma y de Gomorra, entendemos, gloria al Señor, que en el tiempo que Lot llegó a vivir ahí, eran ciudades poderosas, hablándolo económicamente, ciudades que todo mundo quería llegar a ese lugar. ¿Por qué razón? Porque eran ciudades que producían dinero, que prosperaba la gente, ciudades donde siempre había trabajo, ciudades donde la gente compraba, ciudades donde la gente vendía, ciudades donde nunca dejaban de edificar, construían, trabajo más trabajo, trabajo más trabajo, ciudades prósperas, hablándolo económicamente. Entonces, bíblicamente y arqueológicamente, conforme a la historia, estas ciudades de Sodoma eran ciudades prósperas, ciudades donde aún el Lot llegó a ese lugar y prosperó. Este hombre tenía la bendición de parte de Dios, mas sin embargo su corazón lo traicionó a Lot y llegó hasta ese lugar. Ahora, pero el gravísimo problema, óigalo bien, no estamos hablando de la economía poderosa que poseía Sodoma y Gomorra. El gravísimo problema por la cual Dios tuvo un día que destruirla
consumirla con fuego y azufre. Entre tantos pecados que habían, como el pecado, óigalo bien, de la soberbia, como el pecado, gloria al Señor, de ignorar a los pobres, como el pecado de ignorar a los afligidos, como el pecado de la altivez que había en el corazón de ellos, como el pecado de la superioridad que se sentían por encima de los demás, como el pecado que había, gloria al nombre del Señor, entre tantos pecados que había allí. Uno de los pecados que llegó hasta la presencia de Dios y Dios ya no lo soportó más fue el pecado de la homosexualidad. Fue el pecado que hombre con hombre se acostaron. Fue el pecado donde los hombres y las mujeres fueron en contra de la naturaleza establecida de parte de Dios a través de su palabra. Entonces, cuando nosotros observamos este comportamiento de estas dos ciudades, nosotros nos damos cuenta, gloria al Señor, que una de las razones por la cual Dios se cansó de su pecado es porque ellos comenzaron a hacer algo que iba en contra de la naturaleza de cómo Dios había creado a los seres humanos, y principalmente al primer hombre que Dios creó, que fue Adán, y le dio por pareja no a Esteban, sino que le dio por pareja a Eva, gloria al Señor, a una mujer, gloria al nombre del Señor, que la sacó del costado de Adán. Entonces, cuando estos personajes se sintieron poderosos, Sodoma y Gomorra para ese tiempo eran ciudades primermundistas, ciudades, como podemos decirlo en el día de hoy, del primer mundo. Entonces eran ciudades poderosas, ciudades que se consideraban invencibles en economía, pero el problema grave que había para ellos, gloria al nombre del Señor, el problema grave que había para estas ciudades es que hacían cosas contra la naturaleza de parte de Dios, algo que iba en contra a la imagen de Dios, en contra de lo que Dios había establecido desde el principio, en contra de la moral de Dios, que Dios creó hombre y mujer para que se reprodujeran. Pero Sodoma y Gomorra ya no le gustó lo natural, ya no le gustó lo establecido en la moral, ya no le gustó lo que venía natural de parte de Dios. Ellos comenzaron a hacer cosas que son aberraciones en la palabra, cosas abominables en la palabra, cosas que no agradan a Dios, que son una afrenta delante de Dios. Cuando Dios miró eso, Dios se encendió en ira y Dios decidió destruir estas dos ciudades de Sodoma y de Gomorra. Porque Dios ya había hablado en su palabra, gloria al nombre del Señor. Dios ya había hablado, óigalo bien, gloria al nombre del Señor, que esto era pecado delante de Él. Dios había creado hombre y mujer para que se reprodujeran, pero Sodoma y Gomorra hizo lo contrario. Y esto fue algo abominable de parte de Dios, en observar que la gente se casaban hombre con hombre, mujer con mujer. Y este pecado había llegado hasta los niños. La Biblia dice que cuando los ángeles llegaron donde Lot para hacer descender el juicio de parte de Dios y librar al justo Lot, a él y su familia, la Biblia dice que desde el más grande hasta el más pequeño andaban buscándolos a ellos para violarlos, para poder tener relaciones sexuales con los ángeles, que su fisionomía para ese momento se habían transformado como hombres normales. Entonces era terrible el pecado que se movía en ese lugar, una aberración terrible. Algo que es abominable delante de Dios es que se eche un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer. Eso es una aberración delante de Dios. Eso lo dice la palabra. Levítico capítulo 18 verso 22. Dios le dice a su pueblo: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Eso dice Levítico. Para algún homosexual, con todo el respeto que se merece, oiga lo que dice la Biblia: esto es abominación delante de Jehová. Levítico 18:22 dice la Biblia: no te echarás con varón como con mujer, es abominación, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres,
de aquella tierra que fueron antes de vosotros. Y la tierra fue contaminada. Eso contamina la tierra, señores. El pecado del homosexualismo, lesbianismo, el pecado, óigalo bien, de todo esto del transgénero, tanta diablura que se ha inventado el diablo en los seres humanos que no quieren dejarse dominar por Dios. Este pecado contamina la tierra, dice la Biblia, dice Dios en su palabra, porque cualquiera, dice Dios, porque cualquiera quisiera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieran serán cortadas de entre su pueblo. Estoy diciéndole Dios a su pueblo Israel, serán cortadas, desarraigadas, muertas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, dice Dios, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ella, yo Jehová vuestro Dios. Entonces Dios, esto es algo abominable delante de Dios, algo que Dios abomina. Entonces cuando Sodoma y Gomorra está haciendo esto llegó hasta la presencia de Dios. Esto Dios lo abominó, esto Dios, óigalo bien, lo detestó, no soportó más. Ya la tierra de Sodoma estaba contaminada, había una depravación sin precedentes, había una aberración avergonzada, oiga bien, en todas las ciudades de Sodoma y Gomorra. Era algo terrible, desde los más viejitos hasta los pequeños, hasta los niños. Era algo que se miraba algo normal. Un niño podía ver dos machos besándose, lo miraba normal. Un niño de Sodoma y Gomorra podía ver dos viejas, oiga bien, dos mujeres con pechos, oiga bien, y besándose como cualquier cosa, y los niños lo miraban algo normal. Los niños, las niñas podían ver dos bigotudos con los grandes bigotes y la gran barba besándose, porque los homosexuales no tienen vergüenza. Ellos se besan en las calles como si nada. Para ellos eso es un orgullo. Así le llaman el orgullo gay aquí en San Francisco. Así le llaman en otras partes del mundo. En Holanda, en Argentina, gloria al Señor, en España, en Suecia, en países, óigalo bien, que se consideran entre comillas países primermundistas, poderosos en la economía, poderosos en el comercio. Entonces no tienen vergüenza, es un orgullo gay para ellos. Sodoma y Gomorra así se comportaban también. Era un orgullo para ellos comportarse así. Por lo tanto, un niño de 7, 8, 9 años ver a dos bigotudos besarse era algo normal para Sodoma y Gomorra. Ver dos mujeres besándose, haciendo inmoralidades frente a los pequeños, era algo normal para la ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero eso Dios no lo pudo soportar. Imagínese comenzar a convertir una mente inocente, una mente sana de un niño de 4 años, de un niño de 5 años, y comenzar esta gente degenerada a transformar la ideología natural de la niñez, a transformarla diabólicamente en algo que va en contra de la naturaleza establecida de parte de Dios. Dios no pudo soportar eso. Dios no pudo soportar ver la condición, ver que los niños miraban esa condición, los pequeños mirando dos mujeres besándose, amontonándose, amasándose. Imagínense en el día de el orgullo que hay en diferentes países. Estos se desnudan en las calles, estos van en carros en las calles llevando pequeños de 5 años, 6 años, 7 años desnudos. Estos se pintan nada más la vergüenza, digo, del diablo. No tienen vergüenza, solamente se ponen bikinis, se ponen hilos dentales y salen a las calles. Mis ojos han tocado ver, gloria al Señor. En ocasiones cuando voy a predicar a la radio 1010-990M, en 2 ocasiones que he salido de la radio a las 9 de la noche, me ha tocado ver así en pelota un hombre solamente con una bota puesta y enseñando su vergüenza, su intimidad de las nalgas, sus partes frontales. Entonces, Dios mío, la vergüenza, ¿dónde está la policía? Es algo normal. Mujeres que andan en bicicleta, en bikini, enseñando la vergüenza. Cuando viene la fiesta gay es algo normal para ellos. Entonces aquí está el detalle, porque la autoridad no hace nada, al contrario, lo defiende a capa y espada. El gobierno defendiendo a capa y espada en diferentes partes del mundo, y esta ha sido una aberración indetenible. Hermano Elvin, ¿por qué dice que es una aberración indetenible? Porque Jesucristo lo profetizó. Jesús sabía, óigalo, y pariente, usted que me está escuchando, ok, ojo y oído lo que le voy a decir esta noche. Ojo y oído lo que le voy a decir esta noche. Jesús sabía
que el corazón del hombre es perverso. Jesús sabía que el corazón del hombre es depravado. Jesús sabía, y cuando hablo de hombre, ahí va incluida también la mujer. Jesús sabía que son inmorales la mayoría de hombres. Llámese alcaldes, diputados, maestros, jueces, abogados, hijos del diablo, aberrantes las cosas que hacen en el día de hoy. Entonces Jesús sabía, y por esa razón Jesús compara que antes del arrebatamiento y también antes de la segunda venida de Cristo, que son dos cosas diferentes. Yo sé que los textos que hemos leído apuntan a la segunda venida de Cristo, mas sin embargo, óigalo bien, ya para estos tiempos esto se está cumpliendo al pie de la letra. Entonces, antes del arrebatamiento y de la segunda venida de Cristo, que son dos eventos diferentes, antes de estos dos acontecimientos bíblicos, quiero que sepa que se va a cumplir que este mundo va a pasar algo semejante a los días de Lot. Oiga bien lo que le voy a decir. El mundo entero, las naciones, van a ver algo similar a los días de Lot. Y nosotros ya lo estamos mirando. Nosotros ya lo estamos mirando. ¿Qué le quiero decir, amada iglesia? Este es cumplimiento de la palabra. Sé que como seres, como hombres de Dios, esto nos duele. Yo sé que a Dios mismo le duele ver la condición del ser humano. El Dios que creó al hombre le duele ver a dos machos besándose. El Dios que creó al ser humano a su imagen y a su semejanza, le duele ver las inmoralidades que hacen estos perversos. No solo en sus casas, en las calles los hacen estos inmorales. Cuando se dan a fiesta que hay en las calles, se depravan como animales irracionales, se depravan, van desnudos, hacen actos inmorales, ebrios, borrachos, drogadictos, y son gente preparada. Muchos de ellos son académicos, universitarios, muchos de ellos son doctores, enfermeros, maestros, abogados, licenciados. Muchos de ellos tienen poder en la política porque son poderosos en la economía, hombres millonarios en el día de hoy. Hombres con poder en la política, con poder en la economía, con poder en la ciencia. Cuando se dan esas marchas del orgullo gay, son inmorales. Óigalo bien. ¿Dónde está la universidad? ¿Dónde está el conocimiento? Gloria al nombre del Señor, que le enseñaron, gloria a Dios, en lo secular. Se les olvida el conocimiento secular porque son inmorales, atados por el diablo, gobernados por los demonios. Es algo inmoral lo que estamos viviendo en el día de hoy. Cuando nosotros vemos todas estas cosas, decimos: Dios mío, ¿por qué me ha tocado ver esto? Ver a nuestros hijos cuando el sol calienta allá por la Guerrero, gloria a Dios, por la Dolores, y el verano está a 90, casi a 100 grados, uno no quiere sacar los hijos, porque estos inmorales andan pelados, andan desnudos en San Francisco. Estos inmorales andan todos como Dios los mandó al mundo, y se depravan, se tocan entre ellos mismos, se amasan, se hacen palos sin vergüenza. Pero todas estas cosas que estamos mirando, a Dios le duele ver esta condición, y la iglesia está en contra de estas cosas inmorales, porque si la Biblia lo abomina, yo también lo abomino. Si Dios abomina, aborrece esta aberración, la iglesia también lo va a aborrecer. La iglesia no aborrece a ningún ser humano. Oramos por ellos para que Dios los liberte y las cadenas sean rotas. Pero sí aborrecemos ese pecado inmoral. Aborrecemos porque es una aberración que Dios odia ese pecado. Y si Dios lo odia, yo también lo voy a odiar. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Yo también lo voy a odiar. Mas sin embargo, esto es algo escrito en la palabra. Escuche, Jesús sabía que esto, como los días de Lot, así sería la venida del Hijo del Hombre. Jesús sabía que el comportamiento de las naciones serían similar a las de Lot. Oiga bien lo que le voy a decir en esta hora. Sería similar a los días de Lot. En los días de Lot era algo terrible esto. El comportamiento era algo vergonzoso, vergonzoso. Los sodomitas eran depravados. Estas ciudades eran depravadas. Y Jesús sabía, óigalo bien, que antes que la iglesia sea levantada, y después que la iglesia sea levantada, y después venga la segunda venida de Cristo juntamente con la iglesia, Jesús sabía que el mundo estaría como Sodoma y como Gomorra.
Jesús sabía que el mundo estaría como Sodoma y como Gomorra. Jesús bien lo sabía. Por esa razón Jesús lo profetizó. Él, como Dios mismo en la tierra, Él lo profetizó. Que como los días de Lot, así sería la venida del Hijo del Hombre. La gente comía, vendía, trabajaba, plantaba. En el día de hoy no ve usted una ciudad edificante, a no ser por esto que está pasando del coronavirus. Pero usted no mira una ciudad que trabaja, que planta, que siembra, que vende, que compra, que edifica, no para de construir. Aquí en Norteamérica no paran de construir, construcción tras construcción, edificando edificio tras edificio. No se para, es una ciudad comerciante, una ciudad, óigalo bien, con poder económico. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, decimos, verdaderamente esto es cumplimiento de la palabra. Y la iglesia, óigalo bien, cuando oremos a Dios, no oremos para que esto se detenga, porque esto no se va a detener. Se lo voy a decir por segunda vez, esto no se va a detener. Esto es cumplimiento de la palabra. Estas aberraciones inmorales, Jesús ya la sabía que iba a pasar. Jesús sabía que esto iba a pasar. Por eso Él lo profetizó, que como los días de Lot, así sería la venida del Hijo del Hombre. En el día de hoy, estadísticamente, hay aproximadamente ya 30 países que legalizaron el matrimonio gay. 30 países que ya lo legalizaron. 30 países donde se pueden casar dos machos y dos viejas, óigalo bien, donde se pueden casar dos hombres y dos mujeres. 30 países donde ya esto es legal. Se pueden casar así como se casa un hombre con una mujer. Así se pueden casar dos hombres y dos mujeres juntas. Oígalo bien, esto ya es algo legal. Imagínese usted, pregúntese por qué del 2000 para acá la ciencia se aumentó. Cumplimiento de lo que profetizó el profeta Daniel, que Dios le reveló que en los postreros tiempos la ciencia aumentaría, y la ciencia aumentó del 2000 para acá, algo que no había sucedido aproximadamente casi por 2000 años, algo que por 2000 años la ciencia iba paulatinamente en cámara lenta, iba la ciencia en cámara lenta poco a poquito, pero cuando llegamos al 2000 la ciencia aumentó de una manera, oiga bien, acelerada, indetenible. Así también el movimiento LGBT, ¿cómo se llama eso? Ahí las siglas, oiga bien que tiene, el movimiento de homosexuales y lesbianas del 2000 para acá se han acelerado de una manera terrible que no lo podemos detener. Y ojo a esto, oiganlo bien, los que me están escuchando, y no lo vamos a poder parar porque es cumplimiento de la palabra. No lo vamos a poder parar porque es cumplimiento de la palabra. Jesús lo profetizó y tiene que cumplirse. Jesús sabía que ese era el comportamiento de los inmorales en los últimos tiempos. Jesús bien lo sabía, por eso Él lo profetizó. No lo vamos a parar. En el 2001, exactamente el 1 de abril del año 2001, firma el primer país llamado Holanda, firma la ley, óigalo bien, donde ampara legalmente que se pueden casar hombres con hombres y mujer con mujeres. Holanda fue el primer país que en el 2000 empezó la lucha para querer la justicia, para querer legalizar esto, pero se hace legal hasta el 1 de abril del año 2001. Quiere decir que este 1 de abril que ya pasó cumplió exactamente 19 años en que se firmó, en que el primer país aceptó legalmente como algo normal, y que creo yo que fue parte también de su constitución como país, de su constitución legal, aleluya, que podía casarse hombre con hombre, mujer con mujer. Eso fue en el 2001. De allí para acá eso ha sido indetenible. De ahí para acá siguió, gloria al nombre del Señor, Bélgica, siguió España. Mire, España en el año 2005 firmó España, y ahorita los está sacudiendo Jehová, los está revolcando con esta pandemia a los españoles, porque se ha levantado contra el trono de Dios también. Esto ha sido una inmoralidad terrible. España el año 2005 fuertemente, óigalo bien, ellos apoyaron a capa y espada que se podían casar. Canadá, Noruega, Suecia,
Portugal, Argentina. El año 2010 lo firmó Argentina. Uruguay, para el año 2013 fue Uruguay. Brasil, año 2012, y así sucesivamente más. Este movimiento, óigalo bien, del homosexualismo y lesbianismo entró ya hasta los países asiáticos. En Asia ya entró a Asia este movimiento, siendo el primer país Taiwán. Taiwán fue el primer país que aprobó esto, óigalo bien, y esto prácticamente se está acelerando, y posiblemente la iglesia logre ver esto expandido en los 5 continentes, aunque usted no lo crea, porque a África también ya llegó al continente africano. Ya todo lo que es el continente americano, ya hay aproximadamente 10 países que ya firmaron la ley. Esto es legal en 10 países del continente americano. Hablando de los países latinoamericanos y aún de los norteamericanos, como lo ha sido México, Canadá, Estados Unidos. Hablando de Sudamérica también, ya hay varios países de Sudamérica. ¿Qué poder decir del continente europeo? Europa, muchos países ya firmaron todo esto. En la mayoría de los continentes, esto ya hay diferentes países, 30 países a nivel mundial que ya firmaron esto. Y no se asuste que pronto esto puede llegar a Centroamérica. Pronto, yo creo. Estaba escuchando noticias que Costa Rica, obviamente Costa Rica estaba escuchando noticias que para el 1 de mayo del año 2020, es decir, ya a punto de llegar a mayo, estamos a punto de llegar, estaba escuchando noticias que también Costa Rica quería hacer legal el matrimonio gay, lo quería hacer legal, y no me voy a mirar porque es cumplimiento de la palabra. Va a llegar a Costa Rica. Costa Rica no ha sido considerado un país del primer mundo, pero créame, cada vez que aceptan el homosexualismo, luego hacen a los países primer mundistas. Costa Rica de momento lo van a hacer primer mundista, óigalo bien. No, yo sé que tiene una buena economía, pero imagínese usted todo lo que se está aceptando. No se admire usted cuando esto llegue a Honduras, cuando acepten esto en El Salvador, cuando lo acepten en Nicaragua, cuando lo acepten en Panamá. Esto es a nivel mundial. Esta es una epidemia peor que el coronavirus. Ay, Señor amado, me voy a meter a problemas posiblemente, pero es cumplimiento de la palabra. Iglesia, quiero que sepa, no lo vamos a detener. Es profecía bíblica que salió de los labios de Jesucristo. Profecía bíblica que salió de los labios de Jesucristo. Así como los días de Lot, así sería la venida del Hijo del Hombre. Esto se ha expandido en todo el mundo. Al principio, antes del 2000, era considerado como un problema mental, como un problema, se consideraba como una enfermedad. Por los años 80, por los años 90, se consideraba como una enfermedad. Oiga bien, pero en el día de hoy ya no es algo normal, dice los psicólogos, es algo normal. No le llamemos enfermedad. Claro, no es enfermedad, son demonios que se le mete a la gente, pero es cumplimiento de la palabra. Óigalo bien, y por eso en el día de hoy hay un presidente tan odiado como lo es Donald Trump, porque Donald Trump confrontó fuertemente este movimiento, fue una roca contra este movimiento. Y aún si, óigalo bien, quiero que sepa, después que salga él va a llegar quizá otro presidente, no sabemos si él va a seguir, mas sin embargo todo líder que se opone a ellos es visto de una manera que todo el mundo lo odia. Las noticias amarillistas se levantan contra los presidentes, contra los líderes, porque para que un líder sea como Barack Obama, lo llamaron el hombre de la paz, lo llamaron el presidente de la paz, el hombre famoso a nivel mundial, todos lo amaban. Claro, si este hijo del diablo legalizó y hundió al país a una gran maldición, donde donde legalizó el matrimonio gay, ahora está Donald Trump y no lo quieren por eso. La iglesia Dios nos manda a orar por nuestro gobernante, nos manda a orar por los presidentes, por los que están en eminencia. Y yo sé, oígalo bien, que nosotros estamos en contra. Yo sé que hay marchas para que esto se detenga y está bien, oremos para que Dios tenga misericordia, pero es una aberración indetenible.
Iglesia, no lo vamos a poder detener. Quiero que sepa, no vamos a poder detener esta aberración. Es cumplimiento de la palabra. Cuando oremos hay que orar bien, con conocimiento. Hay que orar con conocimiento. No oremos a lo loco. Cuando oremos, digámosle: Señor, ten misericordia de ellos. Rompe las cadenas. Sé que es cumplimiento de la palabra, que el corazón del hombre es inmoral. El corazón del hombre en los últimos tiempos sería aberrante la cosa que iba a cometer. Pero por favor, rompe las cadenas, Señor. Desata ligaduras en esas vidas. En el nombre poderoso de Jesús. La iglesia tiene que saber que Cristo está a punto de levantar al pueblo. Oiga, esto que estamos viviendo es algo a nivel casi mundial. Más de 30 países, aproximadamente 30 países. Ya está abarcando los 5 continentes. Hay en cada continente, y hay uno que otro país que ya está legalizando eso, principalmente el continente americano y europeo. Entonces todo esto que estamos mirando nosotros muchas veces nos asusta, ver que nuestros hijos vean las inmoralidades, que nuestros hijos vean esas aberraciones, estos como animales irracionales ahí amontonándose, ver cuántas cosas. Pero oigan, no nos alarmemos. ¿Sabe qué significa esto? Esto significa que pronto el Hijo del Hombre viene por la iglesia. Pronto el Hijo del Hombre aparecerá a levantar a la iglesia que le ama, a levantar a la iglesia que le espera. Esto es cumplimiento de la palabra. No nos alarmemos, no nos alarmemos, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Dice el escritor a los hebreos: un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Pronto Cristo viene por la iglesia. Antes que Cristo viniera, tenía que cumplirse todo este movimiento. Estas aberraciones se darían casi en todas las naciones. Se darían estas aberraciones. Yo sé que esto trae maldición para los países. Esto trae maldición para los principios morales que nosotros conocemos como familia. Esta es una maldición para la tierra. Yo sé perfectamente, de acuerdo a la Biblia, que la tierra es contaminada por estas aberraciones inmorales que cometen estos animales irracionales. Pero es cumplimiento de la palabra, iglesia. No nos alarmemos. Cristo pronto viene. Es cumplimiento de la palabra. Los días que nos ha tocado vivir son como los días de Lot. Como los días de Lot. Sodoma y Gomorra eran poderosos, eran ciudades primermundistas, eran ciudades tremendas en la economía, ciudades poderosas en el comercio, ciudades poderosas en edificar, ciudades que vendían, compraban, ciudades tremendas donde de cierta manera la gente anhelaba quizás ir a esos lugares porque eran ciudades poderosas en la economía, pero eran bajas en la moral, eran bajas en sus principios morales y espirituales y éticos. Gloria al nombre del Señor. Mas sin embargo, la iglesia tiene que saber que así como le sucedió a Sodoma y Gomorra, también viene el día del juicio para estas naciones. Todo presidente, escuche, todo presidente que haya firmado una ley, aunque salga de la presidencia, créame que no se va a escapar de la ira de Jehová. No se va a escapar de la ira de Jehová. Aunque ya salió hace 20 años, salió hace 5 años. Barack Obama, que firmó la ley para que se casaran antes que llegara Donald Trump. Ay, Barack Obama no se la va a acabar. La ira de Dios se viene contra él, aunque ya no esté en la presidencia. Pero créame, delante de Jehová todo culpable no será librado. Dios no tendrá por inocente al culpable. Alma que pecare esa morirá, dice el Señor. No importa que ya salió de la presidencia, no importa que ya no está sentado en la casa presidencial, la ira viene contra ellos, porque es abominación delante de Jehová. Todo aquel hijo del diablo que se prestó, llámese presidente, llámese juez, llámese abogado, todo aquel que está en eminencia firmó una ley que amparara esta aberración inmoral, se va a beber en la ira de parte de Jehová. Dios se va a levantar contra estos personajes porque están en contra de lo que Dios ha dejado naturalmente en el ser humano. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Cumplimiento de la palabra, cumplimiento de la palabra. Yo siento la gloria de Jehová esta noche. Siento autoridad de parte de Dios para predicar esta palabra. Siento autoridad de parte de Dios para predicar esta palabra esta noche. Son los últimos tiempos. La iglesia está a punto a ser arrebatada.
La iglesia está a punto de ser levantada. Quiero que sepa, iglesia, no se alarme. Cada vez que vemos una manifestación gay, recuerde, Cristo está a las puertas. Cada vez que vea una manifestación en San Francisco, una manifestación en Nueva York, una manifestación en Nueva Orleans, una manifestación en Los Ángeles, California, aún estos perversos llegaron a la nación santa de Israel. Hay manifestaciones, fiestas del orgullo gay. Cada vez que vea eso, no se alarme, es cumplimiento de la palabra. Esta aberración es indetenible. Mientras la iglesia esté en esta tierra y antes que sea la segunda venida de Cristo, esto nadie lo va a parar. Esto será indetenible. Esto se va a parar hasta que Cristo venga en su segunda venida y venga ya con su iglesia. Venga y agarre al falso profeta, agarre al anticristo y lo lance al lago de fuego, y al diablo, al dragón lo encadene un ángel y lo mande al abismo por 1000 años. Y a los que se levantaron contra Jehová y contra su pueblo Israel, en ese tiempo van a morir con la espada de la boca de parte de Jehová. Dios los va a destruir todo lo que tenga la marca de la bestia. Pero esto mientras tanto, esto nadie lo va a parar, nadie lo va a poder detener, porque es una aberración indetenible y salió de la boca de Jesús. Aleluya. De la boca de Jesús salió, y es cumplimiento de la palabra. Es cumplimiento de la palabra. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Otro pecado de Sodoma y Gomorra era la soberbia. Ezequiel, capítulo 16, verso 49. A ver si mi esposa me dice qué horas son, porque no quiero interferir en el otro culto que viene. Gloria al nombre del Señor. 57. Poder en Jesús. Siento que llevo 10 minutos predicando, fíjate. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Espérenme un momentito más ahí. Un momentito más ahí, por favor. Ezequiel 16, 49. Dice Dios por la boca del profeta Ezequiel. Oiga, oído y ojo. Ezequiel 16, 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia. Soberbios. Creerse que son intocables, que nadie puede decir nada. Son rebeldes, soberbia. Saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció las manos del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, dice Jehová, y por eso yo las quité, dice el Señor. Hicieron abominación delante de mí, dice Jehová, y por eso yo las quité. Oigan atentamente. Toda nación que ha cometido eso no se libra del juicio de parte de Dios. No se librará del juicio de parte de Dios. Hay un Dios sentado en el trono y nadie se va a librar de ese juicio. ¿Qué es soberbia? Soberbia es sentimiento de superioridad frente a los demás, provocando un trato despreciable ante los demás. Así se sentían los sodomitas, que así podían hacer lo que les daba la gana. No respetaban las leyes morales, no conocían lo que eran los principios de la familia, les importaba un bledo, eran soberbios. Un mensaje de esto no lo aceptaba. El justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de ellos, dice la Biblia, clamaba. Dios mío, era terrible. Y por ese clamor, esa conducta de Lot, Dios hizo derramar juicio sobre ellos, porque este hombre clamaba misericordia, pero estos tipos no entendían, eran unos animales irracionales, soberbios. Había soberbios en Sodoma y Gomorra. Mire, ignoraban en la abundancia que tenían, en el poder económico, que tenían los políticos, los poderosos. Ignoraban a los pobres, ignoraban a los menesterosos, ignoraban a los afligidos. ¿No le parece a usted eso en el día de hoy? No ignoran muchas veces. Dios tenga misericordia de los poderosos. Esto está tremendo, todo lo que nos ha tocado vivir. Mire, hicieron abominación delante de Jehová. El término abominación es cometer un acto prohibido. Oiga lo que dice el diccionario. Abominación es
cometer un acto prohibido que provoca maldad y es aborrecible. Oiga, es cometer un acto prohibido. Ojo, la Biblia prohíbe el homosexualismo, señores. El homosexualismo y el lesbianismo es abominación delante de Jehová. Es cometer un acto prohibido que provoca maldad y es aborrecible. La Biblia aborrece ese pecado. La Biblia aborrece ese pecado. Y por eso dice Jehová, yo las quité. Las quité. Porque delante de Dios no hay nadie que se escape, señores. El pecado era terrible. Y en el día de hoy se está cumpliendo lo que dice también Pablo a la carta a los Romanos. Romanos capítulo 1, verso 27, oiga lo que dice la Biblia. Estoy ya finalizando. Tiene una petición, hágala, que voy a orar por usted. No crea que me he olvidado. Romanos capítulo 1, verso 27, dice la palabra del Señor. Dice la Biblia. Oiga lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres. Ya no le gustan las mujeres a los machos. Ya no le gustan las mujeres, le gusta otro macho igual que él. Esto es cuando los ata un demonio de homosexualismo. Se encendieron en su lascivia, unos con otros. ¿No les parece eso cumplimiento de la palabra? Cumplimiento de la Biblia. Se encendieron en